Son las 12 de la noche, y cuando el reloj marca la medianoche, el círculo se reúne, las luces se apagan, las sombras despiertan, y las historias que jamás debieron contarse vuelven a escucharse. Esta noche es momento de dar inicio a una nueva historia para contar. Bienvenido a Círculo de la Medianoche. Era una noche fresca de otoño. Había salido con unos compañeros de trabajo a cenar, y cuando me di cuenta, ya era muy tarde. Cerca de la 1 de la madrugada, caminaba solo por la acera, todavía a varias cuadras de mi casa. La colonia donde crecí siempre estuvo llena de historias extrañas. Desde niño escuchaba hablar de una casa abandonada, una casa donde por las noches podían escucharse lamentos. Nunca creí en nada paranormal. Siempre pensé que eran inventos de vecinos aburridos. Hasta aquella noche, mientras avanzaba por la calle, vi a 2 sujetos detenidos en una esquina. No alcanzaban a verme, pero yo sí los reconocí. En esa zona se decía que asaltaban a cualquiera que pasara solo por la madrugada. Sentí un vacío en el estómago. Sin pensarlo demasiado, salté la pequeña cerca de una casa abandonada para esconderme. Y justo mi mala suerte hizo que fuera esa casa, la casa de los lamentos. Aquel lugar llevaba años deshabitado, pero curiosamente nunca se veía destruido. Los vecinos decían que un familiar lejano iba una vez al mes a darle mantenimiento. Por eso, pese al abandono, la casa seguía intacta. Me quedé agachado detrás de unos arbustos, esperando que aquellos hombres se marcharan. Pero no lo hicieron. Seguían ahí, tan cerca, que podía escuchar sus murmullos desde la esquina. El tiempo comenzó a desesperarme. Mis padres seguramente ya estaban preocupados, y yo no podía quedarme escondido toda la noche. Entonces pensé en salir por el patio trasero. Quizá podría brincar la barda de atrás y escapar por otra calle. Comencé a avanzar por un estrecho pasillo lateral. Todo estaba oscuro, silencioso, demasiado silencioso, hasta que lo vi. Una pequeña luz encendida dentro de la casa. Me detuve de inmediato, y entonces escuché algo más, un sollozo, suave, triste, como el llanto de una niña. El sonido me heló la sangre, porque todos sabían que esa casa llevaba años vacía. Aún así, pensé que quizá alguien necesitaba ayuda. Me acerqué lentamente a una ventana, intentando no hacer ruido. Entre unas cortinas viejas, logré mirar hacia adentro, y ahí estaba ella, una niña pequeña, de pie junto a un sofá cubierto con plástico. Tenía el cabello desordenado, la ropa vieja y un vestido extraño, como salido de otra época. Se veía pálida, muy pálida. Por un momento pensé que tal vez era una niña perdida o abandonada. Así que reuní valor
y golpeé suavemente el cristal para llamar su atención. La niña volteó de inmediato y jamás voy a olvidar su rostro, sus ojos oscuros, las lágrimas bajando lentamente por sus mejillas y aquella expresión de una tristeza imposible de explicar. Con una voz apenas audible, me dijo: «Extraño a mi mamá». Sentí un nudo en la garganta. Luego dijo algo más: «Estoy sola. No encuentro a nadie». En ese momento, olvidé completamente el miedo. No pensé en los hombres de afuera. No pensé en el peligro. Solo pensé en ayudarla. Corrí hacia la puerta principal de la casa y, para mi sorpresa, la perilla giró sin resistencia. La puerta se abrió lentamente, como si hubiera estado esperándome. Entré y apenas crucé el umbral, la luz se apagó. Todo quedó en penumbra. Los muebles cubiertos con plástico parecían enormes figuras observándome desde la oscuridad. El aire se volvió helado, tan frío que sentí la piel erizarse al instante. Saqué mi celular temblando y encendí la linterna, pero incluso con la luz, las sombras parecían moverse alrededor. Tragué saliva y susurré: «Niña, ¿dónde estás?». Nadie respondió. Avancé lentamente. Mis pasos resonaban por toda la casa. Frente a mí había un pasillo largo. A los lados, 2 habitaciones y un baño. Entré primero al cuarto más cercano y apenas iluminé el interior, entendí que pertenecía a una niña. Había peluches viejos, decoraciones infantiles, todo cubierto de polvo, como si nadie hubiera tocado nada en años. Entonces volvió a escucharse el llanto, más fuerte, más cerca. Salí rápidamente de la habitación y entendí que venía del último cuarto del pasillo. El ambiente se sentía cada vez más pesado, más frío, más triste. Me acerqué lentamente a la puerta, tomé la perilla, pero esta vez no abrió. Empujé con fuerza, nada. Entonces los sollozos aumentaron y entre el llanto escuché una palabra: mamá, pero no era un simple llamado, era un grito desgarrador, lleno de miedo, de desesperación. Sentí que el pecho se me comprimía. Comencé a decirle que todo estaría bien, que iba a ayudarla, pero mientras más intentaba abrir la puerta, más fuerte era esa sensación horrible dentro de mí, como si algo no quisiera dejarme entrar. Desesperado, comencé a patearla una y otra vez, hasta que de pronto todo quedó en silencio, un silencio absoluto. Y entonces la puerta se abrió sola, de golpe. El cuarto estaba completamente oscuro, frío, inmóvil. La linterna de mi celular apenas alcanzaba a iluminar el interior, y aún así logré ver algo en las paredes. Manchas negras, grandes, como marcas de humo quemado. El lugar transmitía una tristeza insoportable, una sensación tan pesada que apenas podía respirar.
pero la niña ya no estaba. Miré desesperadamente alrededor. No había nadie, y aún así, yo sabía perfectamente que no había imaginado todo aquello. Retrocedí lentamente y después corrí. Corrí como nunca en mi vida, tropezando con muebles, golpeándome con las paredes. Solo quería salir de esa casa, y cuando por fin logré llegar afuera, sentí que podía volver a respirar. Los hombres de la esquina ya no estaban. La calle permanecía completamente vacía. Saqué mi celular con las manos temblando y llamé a mis padres. Contestaron de inmediato. Les dije dónde estaba y unos minutos después pasaron por mí. Mientras iba en el auto, el miedo comenzó a caer sobre mí de golpe. No podía dejar de temblar. Repetía una y otra vez que no había sido mi imaginación, que aquella niña era real. Mis padres permanecieron conmigo hasta que logré tranquilizarme, pero jamás pude olvidar lo ocurrido. Durante semanas, investigué la historia de aquella casa, hasta que finalmente encontré al hombre que la cuidaba. Nos vimos frente a la propiedad, y después de escuchar mi relato, me contó la verdad. La casa había pertenecido a unos tíos suyos. Ellos pasaron años intentando tener hijos, hasta que finalmente nació una niña. Su nombre era Diana. Cuando cumplió 7 años, ocurrió un incendio. Al parecer, unos cables en mal estado comenzaron el fuego dentro de la casa. La madre estaba afuera, el padre trabajando, y Diana dormía en su habitación. Cuando despertó, la casa ya estaba llena de humo. Desesperada, intentó encontrar a su mamá, pero terminó atrapada en el último cuarto del pasillo, justo el cuarto que yo había abierto aquella noche. El fuego consumió todo, y cuando su madre intentó entrar, ya era demasiado tarde. Los vecinos trataron de ayudar, pero nadie podía avanzar más allá de la entrada por el calor y las llamas. Cuando los bomberos finalmente apagaron el incendio, no quedaba nada, solo cenizas. Después de aquello, los padres reconstruyeron la casa. Intentaron rehacer sus vidas, pero nunca pudieron superar la pérdida de Diana. Con el tiempo, se separaron y la casa quedó abandonada. Desde entonces, muchas personas aseguran escuchar lamentos durante la madrugada. Yo no suelo contar esta historia, porque incluso ahora todavía hay noches donde juro escuchar el llanto de aquella niña, y cada vez que ocurre, no puedo evitar imaginarla caminando sola entre los pasillos oscuros, esperando encontrar a su madre dentro de la casa de los lamentos. Y así, el círculo vuelve a cerrarse. Las voces se desvanecen. Las sombras regresan a la oscuridad y el silencio vuelve a ocupar su lugar. Pero recuerda, cuando el reloj vuelva a marcar las 12, el círculo se volverá a reunir. ¿Estarás listo para la próxima vez